¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, el llamado Consejo de Paz para Gaza con otro notable invitado, Alberto García Watson, analista político internacional directamente desde Málaga. Alberto García Watson, una cálida bienvenida al programa. Muchísimas gracias y gracias por invitarme. Alberto, cuéntanos exactamente qué es esto del llamado Consejo de Paz, quién lo presenta, quién lo integra, qué legalidad tiene todo esto. Danos un pantallazo breve de qué se trata. Bueno, básicamente este Consejo de Paz, como gran parte de los consejos de paz que normalmente las grandes potencias suelen crear supuestamente para acabar con conflictos alrededor del planeta, no es un órgano neutral ni desinteresado, aunque así lo quieran presentar. En realidad es un mecanismo político diplomático impulsado por potencias que tienen algún vínculo con estos conflictos y básicamente no tiene como fin el implementar la justicia ni el planteamiento soberano sobre las naciones que están involucradas en el conflicto, sino básicamente lo que buscan es alcanzar a través de coaliciones de poderes con otros miembros participantes del acuerdo para sacar algún tipo de beneficio, de interés o geoestratégico, o bien también, como ocurre muy a menudo, para la explotación y el saqueo de recursos naturales. Entonces, por eso aquí se ha conformado, ha sido promovido por el presidente norteamericano Donald Trump, y básicamente lo conforman una veintena de países que tienen que pagar un peaje para formar parte. Es $1 billón, 1.000 millones de dólares para formar parte, y no todos tienen aunque todos tienen un voto en este Consejo de Paz, no todos tienen el mismo peso, pero la gran mayoría, en este caso en particular, lo conforman países que están alineados con la política de Donald Trump en la región, y más concretamente alineados con Israel en este caso, básicamente pues para aportar o para decidir siempre a favor de Israel en este conflicto. Aquí no tiene ni voz ni voto lo que tenga que decir ni Palestina ni los palestinos, y francamente es un hacer por parte de las grandes potencias aliadas de Israel en la región para, como digo, sin voz ni voto por parte de los palestinos, que se decida sobre su territorio y que se decida sobre sus intereses y su soberanía. Y si no estoy equivocado, ese dinero que hay que entrar con esta cuota, llamémosle así, sería administrado como objetivo final por el mismo Donald Trump. Efectivamente, él ha conformado un consejo que se va a dedicar a gestionar ese dinero, pero es básicamente, en este caso en particular, es como un club privado. Es una especie de Davos que con una cara de interés humanitario van a gestionar geoestratégicamente y en favor de Israel los intereses de este conflicto. Y básicamente, como digo, va a ser Donald Trump el gran beneficiado de este club y de la entrada a formar parte del privilegiado club de notables de Donald Trump en la región. Y obviamente, si vemos los perfiles de los países que participan de este Consejo de Paz, estamos viendo la gran mayoría son países sionistas, grandes aliados de Israel, y algunos otros pues son de la región, pero firmantes y rubricantes de los acuerdos de Abraham, y que tienen básicamente como interés el que pare el conflicto, obviamente, pero no les interesa que realmente Palestina tenga soberanía sobre su territorio, y que prefieren que haya una estabilidad, porque la estabilidad regional se traduce en estabilidad económica, y es por ello que vamos a ver a muchos países que han abandonado la causa palestina, países que son hermanos de Palestina desde hace décadas, que están abandonando a Palestina para conformar parte de este privilegiado club
privado que ha conformado Donald Trump para uso y beneficio tanto de ellos como de Israel en la región. En principio se ha hablado de que esto sería un consejo de paz para Gaza. Esto también sería también, por ejemplo, para Cisjordania. ¿Y qué entiendes tú o cómo lees tú las versiones de que esto en realidad pretende ser una alternativa a las Naciones Unidas? Desafortunadamente, las Naciones Unidas han perdido un papel protagónico en lo que realmente debería ser el organismo internacional, un organismo neutral, donde pudieran votar dentro de lo que se conforma la Asamblea General de Naciones Unidas por una parte o el Consejo de Seguridad de la ONU. Para aquellos 15 países que lo conforman de manera rotatoria, 10 de ellos, y el resto son miembros permanentes. Aquí se le ha quitado por completo el protagonismo a las Naciones Unidas. Donald Trump se ha dedicado a vilipendiar a las Naciones Unidas y a sus organismos, y obviamente hemos visto cómo Benjamin Netanyahu, el primer ministro del régimen sionista, ha expulsado a la UNRWA, que es la agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos, pero no solamente a ellos, a 36 organismos internacionales también de los territorios palestinos, para básicamente terminar entrando en una especie de embudo diplomático donde el protagonismo lo tenga Estados Unidos, que, como digo, es fiel servil de los intereses israelíes. Por lo tanto, es realmente una pena que Naciones Unidas, que ha mantenido una ambigüedad absoluta, que no ha entrado a saco realmente con una situación de genocidio, como su propio gran tribunal en La Haya lo ha determinado, y que incluso existiendo órdenes de arresto internacional, vemos cómo Benjamin Netanyahu cruza el espacio aéreo de los países europeos que son signatarios del Tratado de Roma y que por lo tanto deberían estar cumpliendo los mandatos del Tribunal de la Haya. Como digo, la impunidad es absoluta por parte tanto de Estados Unidos como de Israel. Y para Cisjordania, desafortunadamente, lo que estamos viendo es que a raíz de la aprobación en la Knesset, que es el Parlamento israelí, hace unos meses, de la anexión de Cisjordania a Israel, pues lo que estamos viendo aquí básicamente es, no se busca realmente encontrar una solución pacífica para los palestinos, lo que se busca es ver cómo se reparten la tarta, porque existen muchos intereses, no solamente geoestratégicos, estamos hablando de un punto de inflexión entre África, Asia y Europa, pero estamos también hablando de riquezas naturales como las que tiene tanto la Cisjordania ocupada como la costa de Gaza. Y estos intereses están definitivamente en manos tanto de Israel como de los grandes monopolios transnacionales norteamericanos. Acá estamos hablando de Consejo de Paz, la palabra paz, pero ¿puede haber paz si los palestinos están completamente marginados de todo esto? No puede haber paz porque aquí se han topado con un pueblo que ha sabido resistir cerca de 8 décadas al intervencionismo, primero del Imperio Otomano, obviamente. Se convenció a los países árabes del entorno en Oriente Medio que si participaban de la guerra contra el Imperio Otomano del lado de Francia y Gran Bretaña, todos conseguirían su soberanía. Aquí hemos visto que todos lo han conseguido hasta cierto punto, excepto Palestina, que fue entregado, a pesar de que existían ya unos acuerdos firmados por parte, verbales, por parte del Imperio Británico con las autoridades palestinas de la época, y los traicionaron tras la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, para dar cabida a la creación de un Estado, un hogar del pueblo judío en un territorio que ya estaba habitado, que ya tenía una población y que todo el mundo desafortunadamente ha tenido que tragar con que para que se cree un Estado hay que acabar con otro pueblo. Y este es el gran problema que existe en este caso en particular, que Palestina nunca ha sido tomada en cuenta, pero el pueblo palestino ha sabido luchar, ha sabido resistir. Yo he estado en varias ocasiones en la Franja de Gaza y francamente ver cómo ese pueblo
todavía siguen teniendo bebés porque su sueño es poblar demográficamente de población palestina su territorio, algo que ya está empezando a decaer en zonas como la Cisjordania, donde las colonias judías están acaparando gran parte del territorio cisjordano y, como digo, todavía lo que viene siendo la Franja de Gaza, a pesar de 17 años de un embargo y de un acoso, de un asedio brutal y criminal, acusado incluso por parte de las Naciones Unidas como acto de guerra y actos criminales, porque cuando uno ve cómo la Franja de Gaza, yo las veces que he estado, las últimas veces, todavía se estaban recomponiendo e intentando reconstruir la destrucción provocada por plomo fundido, que fue entre 2008 y 2009. Y la gente sigue viviendo todavía en tiendas de campaña en las ruinas de lo que fue hace 15 o 20 años sus viviendas. Son gente que, pudiendo haber cruzado al lado egipcio de la frontera por Rafah, ha preferido quedarse. Y muchos siguen todavía aseverando que prefieren morir en Gaza que seguir siendo refugiados en una segunda Nakba en países como Jordania o como Egipto. Alberto, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Alberto García Watson directamente desde Málaga. Estamos hablando sobre el Consejo de Paz para Gaza. Ya regresamos. Continuamos hablando con Alberto García Watson directamente desde Málaga. Estamos hablando sobre el llamado Consejo de Paz para Gaza. Hablando de justamente ese tema, Alberto es un analista político internacional. Alberto, dentro de lo que se comentó de este Consejo de Paz aparece entonces el yerno del presidente Trump, Jared Kushner, y se lo ve hablando de el negocio inmobiliario, de la construcción o la reconstrucción. En realidad, de paz, ¿cuánto tiene y cuánto tiene de gran negocio para los grandes intereses esta posibilidad de rehacer lo que es la infraestructura y la estructura de Gaza? Bueno, definitivamente aquí lo que se plantea no es la reconstrucción de un pueblo destruido por la guerra para beneficio de ese pueblo. Aquí lo que se ha visto es una tremenda oportunidad de negocio que abiertamente ya el presidente Trump hace unos meses declaró como de gran interés para la creación, como digo, de un gran resort para millonarios con vistas al mar, de la que se ha puesto a liderar dicho proyecto urbanístico su yerno, Jared Kushner. Jared Kushner ha tenido una importancia estratégica desde incluso el primer término del primer gobierno, quiero decir, de Donald Trump, 2016-2020, porque propició los acuerdos de Abraham en su momento, tiene buenos contactos obviamente en la región y lo que pretende es con grandes empresarios urbanísticos crear, como digo, ese resort importante donde no cuentan los palestinos, donde los palestinos básicamente quedarían emplazados en una muy poca, mínima porción del territorio gazatí. En este momento, hasta el 58% del territorio de Gaza está bajo control del ejército israelí. No pretenden salir de la Franja de Gaza. Hay voces dentro del mismo gabinete de Benjamín Netanyahu que ya han aseverado que no van a salir de Gaza, van a mantener el control de Gaza. Por lo tanto, los acuerdos que el Consejo de Paz y el proyecto de paz que pueda haber construido Donald Trump queda en papel mojado, porque aquí no se está cumpliendo en absoluto ninguno de los términos del acuerdo, pero lo que sí
que definitivamente se va a cumplir, es que va a haber un periodo de reconstrucción donde grandes empresas vinculadas a Jared Kushner y obviamente al presidente Trump van a hacer un gran negocio urbanístico, inmobiliario en la Franja de Gaza, y van a dejar solamente una muy pequeña parte del territorio gazatí para que puedan sobrevivir o malvivir la población gazatí, que no van a ver cómo este proyecto de reconstrucción realmente implicaría donde ellos residen. Obviamente el interés de hacer insostenible la vida de 2 millones, casi 2 millones y medio de gazatíes que malviven en la Franja de Gaza. Y si antes de 2023, del 7 de octubre, ya el territorio gazatí representaba el territorio más densamente poblado del planeta, en este momento con menos del 50% que les va a quedar, un 42% apenas del territorio gazatí. Como digo, va a ser insostenible la vida para los gazatíes, que verán que habrá políticas para que emigren, para que dejen la Franja de Gaza y, como digo, pues, se convierta en una segunda Nakba donde tengan que abandonar su territorio, aunque ellos se oponen a ello, porque, como digo, el pueblo gazatí en particular, y más concretamente, obviamente, el pueblo palestino en general, es un pueblo que resiste, ha sabido hacerlo desde que el Imperio Británico entregó a las grandes élites sionistas judías mundiales este territorio para crear ahí su hogar nacional. Pero sí, efectivamente, Jared Kushner, que también es judío, y cuya esposa, la hija del presidente Donald Trump, se convirtió al judaísmo de manera express también para formar parte de ese privilegiado grupo de sionistas que conforman el entorno de Donald Trump, están viendo de qué manera pueden crear, como digo, un negocio con la tragedia y la sangre del pueblo palestino, habiendo todavía más de 10.000 cadáveres entre las ruinas de lo que un día fue la Franja de Gaza. ¿Qué tipo de cronograma, si existe un cronograma, estamos hablando? Es decir, acá se está buscando participantes. Quien tiene $1.000.000 para entrar puede ser miembro, pero esto empieza a funcionar cómo, cuándo y quién tiene, digamos, una agenda de pasos a seguir respecto, por ejemplo, a la reconstrucción. La reconstrucción viene siendo la parte final del proyecto de paz promovido por Donald Trump. La primera fase era básicamente el intercambio de presos, el intercambio de presos vivos y presos muertos. Hace unos días se entregó el último cadáver el último prisionero israelí fallecido, lo más seguro, bajo los bombardeos israelíes durante su cautiverio en los túneles de la Franja de Gaza, y lo que tendría que haber sido una apertura total de la entrada fronteriza de Rafah, que da al lado egipcio de la frontera. Pues hemos visto cómo Israel, que sigue decidiendo quién entra, quién sale, en el día de ayer solamente 5 personas por motivos médicos pudieron cruzar, cuando lo que ha delimitado en este momento Israel es que solamente 150 de los 20.000 palestinos gazatíes que precisan cuidados médicos en territorio egipcio puedan salir, y solamente se permite la entrada a 50 palestinos que regresen de vuelta a Gaza. Como digo, en este momento se está incumpliendo por completo. En las últimas horas ha habido nuevamente bombardeos en la zona de Han Yunis, en la Franja de Gaza, donde habrían cerca de 20 palestinos asesinados. En los últimos días hubieron más de 30 palestinos asesinados, siempre con la cantinela de que todos ellos eran miembros de Hamas o de las brigadas Al-Quds de la yihad islámica, pero nunca entre los muertos se encuentra uno solo de estos combatientes de la resistencia palestina. Son siempre civiles palestinos, en su gran mayoría mujeres y niños. Por lo tanto, el cumplimiento de las diferentes fases, en la última fase
supuestamente se han sacado de la manga tanto Estados Unidos como Israel que se dé el desarme de Hamas y del resto de las facciones de las milicias que combaten con la resistencia en la Franja de Gaza. Y eso es algo que jamás se opone a hacer, porque si ya fue un gran error, y esto suena muy poco humanitario lo que voy a decir, pero fue una gran torpeza por parte de la resistencia de entregar a todos los detenidos que tenía israelíes que tenía la resistencia, porque a partir de ese momento ya Israel entraría a devorar a todo el territorio, incumpliendo cualquier pacto de paz, cualquier acuerdo. Pues estamos viendo que si se da el desarme por parte de los combatientes de Hamas o de la Yihad Islámica o del Frente Popular para la Liberación de Palestina y otros grupos, básicamente no va a quedar con qué defenderse. Y aquí básicamente, aunque todavía estamos viendo voces en Occidente de que Israel tiene derecho a defenderse y que lo que están haciendo lo están haciendo en base a su derecho, un derecho que no tiene. Un pueblo ocupante no tiene derecho a la defensa. En cambio, sí tiene derecho a la defensa el pueblo palestino, que incluso le reconoce a las Naciones Unidas su capacidad de resistir y de luchar en contra de la potencia ocupante. Por lo tanto, como digo, aquí no existe realmente opciones de que vaya a cumplir ninguno de los acuerdos, y la parte final, que vendría siendo el desarme de Hamas, no va a tener lugar. Esto no va a ocurrir. Hamas no va a dejar las armas. El pueblo gazatí se opone a quedarse completamente indefenso ante lo que han visto durante los últimos 80 años de expansión, de brutalidad, en fin, de asesinatos, de masacres cada pocos años, o lo que está ocurriendo en este momento en Cisjordania, que ha sido uh, gran causa que provocó los ataques del 7 de octubre, cómo se desecraba incluso la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén, a Quds, y cómo la población palestina en los territorios ocupados de Cisjordania estaban viendo cómo sus terrenos, sus territorios y sus propiedades eran confiscadas para que se instalaran colonias solo para judíos, que contraviene el derecho internacional y la Carta de Naciones Unidas. Como digo, por lo tanto, quedaría completamente indefenso si esa última parte de los acuerdos de paz que se han sacado, como digo, de la manga tanto israelíes como norteamericanos, que es el desarme por parte de Hamas, no va a ocurrir. Y por lo tanto, como no va a ocurrir, Israel tiene esa nueva carta en la manga para no respetar los acuerdos, para que si tiene lugar algún tipo de reconstrucción, sea reconstrucción, como he dicho en un principio, solamente para los intereses inmobiliarios, tanto de Israel como de la familia de Trump y sus amigos, y francamente se va a extender en el tiempo este conflicto, porque mientras exista ocupación no hay justicia, y si no hay justicia no hay una reconstrucción que se base en una soberanía compartida o no existente, y básicamente eliminar el derecho de autoemancipación del pueblo palestino. Por último, ¿este Consejo de Paz podría fracasar? Yo creo que ha fracasado desde el momento que fue rubricado en el Cairo hace unos meses. Básicamente es una mamarrachada creada por Donald Trump, que es propio del elefante en la cacharrería, desconoce dónde se encuentran en la región los territorios por los que supuestamente va a apostar por la paz, crea un grupo de amigos sionistas favorables y aliados con Israel, y básicamente porque en este club de privilegiados no van a aceptar a nadie que se oponga. Allí no está, por ejemplo, países como Irán, nunca hubieran sido invitados, ni de Venezuela o Cuba, o países europeos que son favorables a la causa palestina, como España y otros. Aquí se ha apostado por incluir a este grupo de amiguetes, a este club privado de privilegiados, básicamente a los amigos de Israel, como son Javier Milei de Argentina, que teniendo una economía en bancarrota se puede permitir el dedicar 1 billón
de dólares, 1.000 millones de dólares, a formar parte de este privilegiado club de amigos de Israel. Básicamente, esto es como si dos personas se quieren sortear una pizza y mientras hay negociaciones, una de las partes se está comiendo toda la pizza. Y esto es Israel. Y estos son los amigos y los aliados de Israel, porque sigue Occidente entregando armamento y sigue manteniendo la impunidad para que Israel siga participando en Olimpiadas, en torneos deportivos, futbolísticos, en cuestión académica, donde todavía existen los intercambios académicos entre países occidentales e Israel. Y seguimos viendo cómo el armamento sigue entrando a territorio israelí para que sigan asesinando y bombardeando a la población civil palestina, incluso con el sello de garantía de que todo armamento que Israel no solamente compra, pero que también vende, ha sido utilizado en el genocidio de más de 20.000 niños y niñas en la Franja de Gaza y de 70 y pico mil personas, en su gran mayoría civiles, aunque hay cifras de otros organismos que podrían hablar de más de 600.000 muertos palestinos en la Franja de Gaza. Por lo tanto, básicamente este club que afianza y blinda realmente el control por parte de Israel de todo el territorio, porque cuando Israel acabe con la Franja de Gaza y acabe con la Cisjordania ocupada, habrán otros territorios que forman o conforman parte del gran proyecto del Gran Israel, que son el Sinaí egipcio, es gran parte del Líbano, es gran parte de Siria, incluso Arabia Saudí. ¿Y hasta dónde pararían el proyecto sionista? Porque siempre van a encontrar una forma de la que defenderse de algo, siendo ellos los mayores genocidas de este siglo. Alberto García Watson, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Siempre un placer.